¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? ¿Me escuchan? Hola, profe, buenas tardes, buenos días. Dicen, buenos días. Listen, buenos Buenos días. días, licenciado. ¿Cómo están, Bueno. chicos? ¿Cómo les va? Un gustazo saludarles, esperando pues que se encuentren muy bien. No se olvidará, por favor, de revisar las actividades en la plataforma. A su vez, si estamos debiendo algún certificado, algún documento en la institución, entregar lo más pronto posible, ¿no? A su vez, no se olvidará también, por favor, de tratar de estar al día en las pensiones para no tener contratiempos al finalizar el año lectivo, ¿sí? Bien, chicos, vamos a seguir avanzando, por favor, en nuestro contenido. Y antes de avanzar, casi me olvido. ¿Está siendo grabada la clase, por favor? ¿Me confirman? Sí, profe, sí salió ese mensaje. Dicen, Excelente, muy bien. Profe, Vamos a seguir avanzando, por favor, en nuestro contenido. El siguiente tema que vamos a revisar es acerca de una de las revoluciones más grandes en el último siglo, ¿no? Hablando en este caso de la Revolución Cubana, ¿sí? Que prácticamente profe, en este caso, sí, dígame, por favor. soy Juan Pablo. Profe, le Sí, mandé un mensaje por bandeja de entrada. Esta semana hice una de las pruebas y me salió, aparentemente creo que me saqué 8 o algo así, pero me salió como 4 y me dio un mensaje de atrasado, pero es lo que estábamos comentando la semana anterior. Entonces, pero ah, se hizo esta semana, le hice esa prueba esta semana, pero me salió con con calificación retraso. 4 porque por atraso. Entonces le mandé un mensaje por bandeja de entrada. Sí, sí, lo revisé. Entonces, por ejemplo, en el caso de ustedes, digamos, si les presenta lo que es el mensaje de retraso, o sea, en la prueba ustedes realizaron y sacaron 8, ¿verdad? Sí, Y, por ejemplo, sí, en más este o menos a mí caso, me salió eso. les indica, Y o me sea, digamos, salió como calificación 4. con la calificación 4. Ah, ya. Bien que me notifican, por favor. Ya voy a indicar a Coordinación Académica para que, por favor, nos dé revisando la plataforma, ¿sí? Porque, bueno, en ese caso que ustedes realizan la actividad, tendría que salirle las notas correspondientes. O sea, digamos, si hicimos y sacamos 8, esa nota tendría que estar ahí en la plataforma. Tal vez intentó 2 veces o solamente lo hizo una vez. No, una sola vez, profe, pero igual, o sea, ya no le volví a intentar porque en este caso me va a pasar lo mismo que fue en emprendimiento. O sea, es casi como que raro, o sea, cada materia tiene su distinto. Porque en el caso de la profe de lengua, por ejemplo, si usted se equivoca, digamos, en el primer intento me equivoqué, saqué 7, en el otro intento saqué 7,5, por decirlo así, o 8, entonces aparentemente le toma la calificación más alta. Pero en el caso, por ejemplo, de que tendría que hablar también con la profe de emprendimiento, porque supuestamente en emprendimiento saqué una nota, en el segundo intento saqué otra nota, pero se me hizo, simplemente lo Promedio. que se hizo es de un proporcional, como que se unieron las dos notas y me salió menos del primer Ujú. intento. Entonces, en su caso no lo hice, no lo intenté otra vez porque de pronto dije, vaya a pasarme peor cosa. Profe. Ah, ya. O sea, en este caso, a ustedes, digamos, cuando le hacen el segundo intento, les refleja como un promedio. Es decir, digamos, si yo saqué 8 en el primero, quiero hacer la otra, saqué 10. 10 más 8, 18. Dividido por 2, me saldría la nota de 9. Entonces, en ese caso, en el caso de literatura, les toman la nota más alta. O sea, de las dos intentos que ustedes realizaron, toman la nota más alta. Ah, ya. Bien que me Sí. notifica, por favor. Sí, voy a Sí, comunicarme pero con... en el caso de historia, o sea, directamente o sea, yo saqué más o menos, creo que fue 8 o 9, algo así. Pero al momento de que ya se envió o sea, al rato la que reviso calificación, ahí me sale 4 y al lado con letras rojas dice atraso, por atraso. O sea, más o ah, menos como que me da a entender de que ese 4 es por atraso. por atrás. pero No le hacen ni buenos días, comentario. dicen. Disculpe, yo también, por ejemplo, yo pegué 9 en historia, pero sí me refleja esa nota a mí.
claro que me sale atraso también, pero me sale el 9. Le sale 9. Sí, Sí, Listen, Pablo, hágame un también. favor. Tómele capturas, por favor, de la nota que usted sacó y la nota de calificación. Envíeme, por favor, por el chat. O Sí le mandé, profe, en ahí. bandeja, por bandeja de entrada como una captura. Listo, muy bien. Entonces ya voy a comunicarme con Coordinación Académica para que nos ayude solventando ese problemita, ¿no? Porque obviamente si sacamos una nota debe prevalecer. A más de ello, si hacemos el segundo intento, en este caso tendría que establecerse con la nota mayor, ¿sí? Bien, entonces chicos, si tenemos esos problemas, esas inquietudes de caso de la plataforma, no se olvidarán, por favor, notificarme, bueno, en el caso de mi materia, ¿no? Y obviamente pues ya voy a conversar con Coordinación Académica para que nos ayude, ¿sí? Verificando cuál ha sido el pequeño error en la plataforma. Sí, no se preocupe. Listo, Entonces, gracias, profe. en el caso del atraso, bueno, estemos pendientes a las fechas. Con todo, ya voy a notificar a Coordinación Académica que por favor nos dé revisando y nos ayude solucionando este pequeño problemita que ha pasado en nuestra plataforma. ¿Sí? ¿Y va a seguir bajando más talleres, Listen? La plataforma se les va a ir habilitando, ¿sí? Todavía tenemos, me parece, unos 2 a 3 talleres más, ¿sí? No son muchos más. O sea, profe, en teoría, o sea, la calificación o el por qué me sale el atraso es por lo que estaba lo que hablábamos la semana anterior. O sea, es como que el, se cambiaba las fechas, o sea, aparentemente registraba usted la fecha de desde cuándo se creó, desde cuándo hasta cuándo tiene que entregar. Pero no sé si recuerda que había ese problema de que estaba la fecha, por decir, hoy 7 de abril y tienen que entregar hasta el 19, por decirlo así. Entonces se registraba al revés. Estaba como que se ha registrado el 19, pero tiene que entregar hasta el 7. Entonces, más o menos desde esa prueba, ese examen el que Y el se hizo. problema también radica porque, si, o sea, si sacamos una nota por atraso, no tendría que bajarle a 4, o sea, nunca, o sea, tendría que mantenerse con esa misma nota. Ahora que, digamos, en el hipotético caso, ¿no? Hicimos fuera de tiempo, el retraso pudo haber salido, sí, pero no tenía que haber bajado la nota. Entonces, o sea, la nota tenía que haberse Sí, por mantenido. eso se me hizo raro, profe. Claro, por eso se me hizo raro, profe. Esa está Listo. la Muchas gracias, profe. porque no debería bajar la nota, o sea, debería mantenerse. Entonces, ya voy a notificar bien, chicos. No se olviden, por favor, notificarme cualquier cosita, por más pequeña, notifíquenme de la plataforma y yo directamente voy a pedir, en este caso, autorización o a su vez coordinación académica para que nos ayude revisando y corrigiendo este pequeño error. ¿Solamente usted tiene ese error, señor Juan Pablo? ¿Alguien más tiene ese error? No sé si el resto de compañeros. Si los demás compañeros están. Listen solo subió dos, ¿no es cierto? En el caso de historia, la unidad 1, 2. Sí, me parece que esta semana ya se va a habilitar la 3. Sí, 2 actividades tenemos ahí. Sí, porque ahorita estoy viendo y no tengo nada y yo, gracias, Listen. Ya, muy bien. Los demás compañeros, por favor, estar al pendiente, ¿sí? De las actividades. No se olviden de realizar y además de ello, verificar si también vamos a tener estos inconvenientes, por favor. Sí, muy bien. Vamos a avanzar, chicos, y el siguiente tema que nosotros vamos a revisar es acerca de la Revolución Cubana, ¿no? Prácticamente se le considera una de las revoluciones más importantes del siglo XX, en donde prácticamente se puso de poder a grandes dictadores, ¿no? Dentro de ellos, hablando de Cuba, Fulgencio Batista, ¿no? Que prácticamente fue un representante político, el presidente de Cuba, que en su momento, pues, abusó de su poder, hizo lo que son normativas en favor de las empresas extranjeras, mantuvo un apoyo por parte de los Estados Unidos, y además de ello, prácticamente la élite sí gozaba de sus propios beneficios, ¿no? Y aquí directamente se da la revolución cubana por estos célebres personajes, ¿no? Uno de ellos en la imagen que tenemos aquí. ¿Quién será el personaje que tenemos en la fotografía de aquí? Fidel Castro. De Fidel Castro, ¿no? Que prácticamente fue uno de los líderes de esta revolución, ¿sí? Con la manera que él trató, mediante las armas, el tratar de deponer, pues, a Fulgencio Batista, ¿no?
que él estuvo varias décadas en el poder y obviamente pues la población al estar cansada de la explotación, del maltrato por parte de su gobierno, eventualmente empezaron a planificar lo que son levantamientos, ¿no? Organizados, en este caso, por Fidel Castro y algunos representantes más. Revolución Cubana. Ayúdeme, por favor, en la lectura del señor Juan Pablo. Listo, profe. Revolución cubana. La Revolución cubana comenzó el 26 de julio de 1953, momento en que Fidel Castro se proclamó el máximo dirigente de este país caribeño. El motivo por el que comenzó esta revolución debe buscarse en el intento de independencia en el siglo XIX, un movimiento anticolonialista que intentó romper los lazos con los colonos y invasores. La mayoría de países latinoamericanos consiguieron la emancipación, pero este no fue el caso de Cuba. Posición de Estados Unidos a dicha independencia. Excelente, muy bien, 10, muchísimas gracias. Ahora, si bien es cierto, nosotros podemos recalcar, ¿no? Que dentro de la Revolución Cubana, prácticamente el máximo representante de esta revolución fue Fidel Castro, ¿no? Que la revolución se dio el 26 de julio de 1953. Ahora, si bien es cierto, aquí también podemos establecer que la mayoría de los países en el mundo, hablando directamente de las colonias españolas, lograron su independencia de 1800 hacia adelante. Sin embargo, si Cuba logró tener su independencia por parte de los españoles en los años de 1868, ¿sí? Es decir, ellos fueron la última colonia que los españoles tuvieron en América. Y obviamente aquí, en este caso, logramos establecer que los gobiernos quedaron directamente a manos de la élite cubana, especialmente aquellos que estaban a favor con Estados Unidos, con crear lo que son empresas, industrias en estos territorios, y obviamente en su momento Estados Unidos también quiso apoderarse de estos territorios, ¿no? Él en su momento también apoyó lo que era la independencia, la revolución, ¿sí? Cuando se enfrentaron en contra de los españoles, porque ellos pensaron que a expulsar a los españoles, en este caso de la isla, eventualmente ellos se harían de estos territorios. Sin embargo, cosa que no se dio así, eventualmente lograron tener su independencia, pero obviamente los gobiernos y los presidentes prácticamente fueron encaminados por los Estados Unidos, ¿no? Ahora, vamos a determinar los motivos, si en este caso, que buscaban los estadounidenses sobre la isla, ¿no? Me ayuda, por favor, en la lectura el señor o la señorita. Me ayuda, por favor, la señorita Tamara Verónica, por favor. Ya le dicen, a ver, dice, Revolución Cubana. El motivo por el que los americanos se opusieron a la liberación cubana fue porque esperaba heredar la isla de manos de los españoles. Ante esta situación, los cubanos encabezados por Carlos Manuel de Céspedes comenzaron una guerra de independencia en 1868 que fracasó. En 1895 esta lucha se reanudó de la mano del intelectual José Martí y otros pensadores como Antonio Maceo. Esta revolución estuvo a punto de ser ganada por los cubanos, pero sin embargo entró en la batalla Estados Unidos, que declaró la guerra a España, algo que le permitió ocupar militarmente la isla hasta en 1901. Excelente, señorita 10, muchísimas gracias. Muy bien. Aquí también podemos establecer, ¿no? Que prácticamente se dieron luchas territoriales y eventualmente Estados Unidos intervino en estos enfrentamientos, ¿no? Si bien es cierto, los estadounidenses en su momento apoyaron a los cubanos para expulsar a los españoles, ¿no? Obviamente ellos veían a la isla como un sitio de grandes recursos, querían instalar lo que son bases militares, empresas, industrias, y además de ello explotar la isla en general, ¿no? Y eso, obviamente, pues los cubanos sí protegieron su isla y eventualmente los Estados Unidos quedaron pues apartados
de la organización territorial, ¿no? Sin embargo, a raíz de eso, Estados Unidos empezó directamente a apoyar lo que son políticos cubanos, pero con la finalidad de que ellos sirvieran pues a sus intereses, ¿no? Ahora, con el triunfo de los americanos y cubanos contra España, ¿me ayuda por favor la señorita Inés Rosaura, por favor? Listo, listo. Revolución cubana. Con el triunfo de los americanos y cubanos contra España, en La Habana se aprobó la Constitución en 1901, que fue muy cortada en derechos por parte de USA. En este pacto, el país norteamericano se concedió el derecho de quedarse militarmente en la isla creando una de las bases militares más conocidas en el mundo, Guantánamo. Esta intervención de Estados Unidos en Cuba fue muy notorio, llegando incluso a invadir sectores de la economía de Cuba para controlar los principales motores económicos de la isla, como fue la producción azucarera. En 1923, Estados Unidos controlaba más del 70% de esta industria. Excelente, señorita, muy bien. Por ejemplo, acá podemos establecer, ¿no?, que se crea la Constitución en 1901, ¿no? Aquí directamente se recorta la participación de los Estados Unidos, pero sin embargo, aquí también se logra establecer lo que son bases militares, ¿no? Una de las más conocidas fue la de Guantánamo. Aquí también podemos establecer, ¿no?, que el control de los Estados Unidos era muy fuerte para aquellos años, que inclusive ellos controlaban el 70% de su economía, es decir, la producción azucarera prácticamente era controlada, ¿sí?, por parte de las industrias extranjeras, especialmente de los Estados Unidos, ¿no? Miren, si el 70% estaba en manos de las empresas, de las industrias norteamericanas, solamente, sí, el 10% llegaba. ¿Por qué? Porque el 20% restante pasaba directamente a manos de los políticos de turno, ¿no? Que en ese momento pues ayudaban a los Estados Unidos, y esos recursos, esas riquezas prácticamente pasaban a la élite cubana, ¿no? Hablando directamente de este representante como Fulgencio Batista. ¿Me ayuda por favor en la lectura la señorita Priscila Abigail, por favor? Señorita Priscila, sin nota. Priscila, sí, sí estamos ahí, por favor. Sí. Ya, buenos días, dice. Revolución cubana. La relación entre Cuba y USA era favorecida también por los políticos de la isla, como Fulgencio Batista, que cedían las mejores tierras, fábricas, etcétera, a los capitalistas americanos. Esto hizo que desde el 1902 hasta el 1958 la isla creciera económicamente, pero con un crecimiento muy desigual. Se enriquecían los americanos y las clases más pudientes, y los cubanos, o la clase trabajadora, estaba cada vez más empobrecida. Excelente, señorita 10, muchísimas gracias, ¿no? Aquí también podemos detallar, ¿sí?, que prácticamente la relación entre Cuba y Estados Unidos para aquellos años era muy fructífera, ¿no? Especialmente para los Estados Unidos, ya que lograba pues explotar estos territorios, ¿no? Contaban con empresas, industrias, fábricas, y además de ello, sí, tuvieron en el caso de la isla un crecimiento sumamente grande entre los años de 1902 a 1958. Sin embargo, solamente este crecimiento la tenía pues Estados Unidos y la élite de Cuba en general, ¿no? La pobreza estaba en constante crecimiento, se daban desigualdades económicas, el enriquecimiento directamente de la élite cubana, y además de ello, las clases más pudientes lograron pues extender más sus territorios, ¿no? La población, las clases bajas, eventualmente eran las que más sufrían de esta explotación, ¿no? Ahora, vamos a revisar cuáles fueron las causas de la revolución.
Me ayuda, por favor, la señorita Narcisa Belén, por favor. Para hacer un resumen de la Revolución Cubana y los factores que la propiciaron, vamos a ofrecerte el siguiente esquema que te ayudará a recopilar la información. Régimen dictatorial de Fulgencio Batista, que además promovía un estado repleto de corrupción, cediendo terrenos y empresas a los capitalistas norteamericanos. Fuerte desigualdad económica entre los cubanos, una gran dependencia económica de los países extranjeros, sobre todo de Estados Unidos. Excelente, muy bien, señorita Díaz, muchísimas gracias. Ahora las causas, ¿no? Aquí podemos determinar las más importantes. La primera, el régimen dictatorial de Fulgencio Batista, ¿no? La corrupción, ceder territorios a empresas capitalistas, la desigualdad económica entre los cubanos. Hablamos también de una gran dependencia de países extranjeros, ¿no? Es decir, daban los territorios Fulgencio Batista a empresas extranjeras, sacaban todos los recursos, sacaban todos, en este caso, los productos, y eventualmente ganaba un porcentaje mínimo, lo que es su gobierno, y eso, pues, en este caso, obligaba directamente a que la población sufriera de desigualdades, de pobreza, y eventualmente empezaron a darse los levantamientos. Me ayuda, por favor, la señorita Aleja del Rocío, por favor. Inicios de la revolución. Inicios de la Revolución Cubana. Para entender el desarrollo de la Revolución de Cuba, vamos a situarnos en el inicio de dicha revuelta, en julio de 1953. En este momento, Fulgencio Bastita y los suyos realizaron un golpe de Estado en la isla de Cuba para tomar el poder. Hasta entonces, los cubanos habían estado luchando para conseguir su emancipación, pero con esta nueva intervención en el poder, sus esperanzas se veían frustradas. Excelente, muy bien, 10, muchísimas gracias. Ahora, aquí también podemos determinar, ¿no? Que si bien es cierto, la revuelta o el levantamiento se inició en julio de 1953, ¿no? Sin embargo, en este caso, Fulgencio Batista prácticamente entendió, sí, logró establecer lo que son parámetros para cuidarse del levantamiento, que poco a poco la población en general estaba en constante lucha, empezaron a planificar, empezaron a agruparse de igual manera, y esto en su momento pues preparó a que Fulgencio Batista utilizara lo que son su ejército, utilizara lo que es su policía, y eventualmente pues empezaba a perseguir directamente, ¿no?, a aquellas personas que estaban con estos levantamientos, ¿no? Si bien es cierto, Fulgencio Batista netamente utilizaba al ejército, a la policía, obligaba a utilizar lo que son armas, en este caso, utilizarlas con la población de tal manera que directamente la población ya no se levantara por el miedo en general, ¿no? Si bien es cierto, aquí directamente podemos establecer que las luchas fueron muy difíciles y que eventualmente pues perecieron muchas personas, ¿no? Ahora, vamos a revisar cómo fue el golpe a Fulgencio Batista. Me ayuda, por favor, en la lectura el señor Ángel Mesías, por favor. ¿Estamos ahí? Buenos días, sí, Lice. Inicios de la Revolución Cubana. El golpe de Batista fue apoyado por los norteamericanos, país que ganaba en esta negociación, sobre todo en lo que al negocio azucarero se trataba, ya que se aceptaba un pacto que excluía que este país tuviera que pagar los antiguas cuotas para comprar dicho producto. Además, también prohibió que se comercializara con países comunistas como la Unión Soviética y limitó cosecha interna. Excelente, señor. Muchísimas gracias. Bien, muy bien. Ahora, si bien es cierto, ¿sí?, prácticamente el golpe a Fulgencio Batista
benefició directamente a los Estados Unidos. ¿Por qué? ¿Sí? Porque los Estados Unidos obviamente no querían pagar ningún dinero, no querían pagar ningún reembolso, por decirlo así, en donde Estados Unidos estaba ganando por sus empresas más del 70%. Ya no quería ofrecerles directamente el 70%, sino más bien ellos buscaron la manera de quedarse con el 90%, ¿no? Es decir, ya no pagar las cuotas que les pagaban directamente a Fulgencio Batista, sino más bien ellos tener más rédito, ¿no? Y obviamente quitándolo del poder prácticamente ya no tendrían que pagar esas cuotas, ¿no? Adicionalmente, sí, los Estados Unidos para aquellos años no mantenían pues unas buenas relaciones, en este caso con la Unión Soviética, y por ende pues ellos prohibieron directamente de que Cuba sí negociara con este país, ¿no? Que eventualmente pues estaban en conflictos y eso no permitió en su momento pues que los Estados Unidos prácticamente lograran tener un control directo de los territorios y además de ello que la Unión Soviética lograra pues tener relaciones comerciales con Cuba en general, ¿no? Ahora, vamos a determinar cómo fueron los cambios en la sociedad que dieron paso a este levantamiento. ¿Me ayuda, por favor, en la lectura la señorita o el señor? ¿Me ayuda, por favor, el señor Gonzalo Patricio? ¿Estamos ahí? Sí, correcto. Perdón, inicios de la Revolución Cubana. En este enorme cambio de la economía del país hizo que los terratenientes y burgueses que trabajaban en los campos de azúcar estuvieran totalmente opuestos. Dentro de ellos destacamos a un terrateniente que se llamaba Fidel Castro y cuyo hijo, abogado de oficio, intentó destruir al dictador mediante la vía legal. La demanda no prosperó y fue el motivo porque Castro llegó a la conclusión de que solo se podía llegar a la democracia por una vía, mediante la revolución armada. Así fue como Fidel encabezó el primer ataque al cuartel de Moncada en 1953 y fracasó, y terminó con la encarcelación del guerrillero. Finalmente fue liberado, pero tuvo que exiliarse a México en 1955. Excelente, muy bien, 10, muchísimas gracias, ¿no? Si bien es cierto, aquí también podemos establecer que la economía más grande de Cuba estaba en los terratenientes y los burgueses, en este caso, que hacían trabajar a la población en los campos de azúcar, ¿no? Uno de los terratenientes más representativos de aquella época se llamaba pues Fidel Castro, ¿no? Cuyo hijo, en este caso, era abogado de profesión y él buscó la manera de deponer, de destituir, en este caso, a Fulgencio Batista mediante la vía legal. Sin embargo, obviamente la demanda no prosperó, movieron lo que son artículos, parámetros en la Constitución para que no lograran destituir a Fulgencio Batista, cosa que Fidel Castro en su momento logró determinar que para que su territorio, que para que su isla eventualmente logre mantener un gobierno participativo de democracia en general, tendría que directamente levantarse en armas, ¿no? Cosa que lo realizó pues cuando atacó el cuartel de Moncada en 1953, fracasó, terminó en la cárcel y después tuvo que salir exiliado pues a México en general, ¿no? Y desde México prácticamente organizó los inicios, sí, el ejército más bajo que él tuvo en su momento para enfrentarse al el gobierno de Fulgencio Batista, ¿no? Yo le voy a dar lectura, por favor. Desde México, Fidel Castro organizó un ejército guerrillero entre los que se encontraban el mítico Che Guevara. Al final, fueron 82 hombres los que animaron a participar en esta guerrilla desde México. Fue el 2 de diciembre cuando el barco llegó a las playas cubanas y fueron detectados por el ejército Batista. Algo que se produjo, de los 80 hombres solo quedarán vivos 12. ¿Sí? Entonces, miren, para aquellos años prácticamente la organización, sí, desde México logró tener más de 80 soldados. Sin embargo, Fulgencio Batista los detectó y eventualmente pues fueron atacados, ¿no? Y dentro de los 12, obviamente sobrevivió pues
Fidel Castro y algunos de sus seguidores, ¿no? ¿Me ayuda, por favor, en la siguiente diapositiva el señor Juan Pablo, por favor? Ok, profe. Organización de la guerrilla cubana. Estos guerrilleros comenzaron a cruzar Cuba para reorganizarse y captar a campesinos y cubanos que compartieran la misma ideología y de eso y deseo de independizarse de una vez por todas del su yugo capitalista, gracias al ataque producido en un cuartel del ejército oficial cubano, consiguieron armarse y así comenzar a organizar la auténtica revolución cubana. Excelente, muy bien, 10, muchísimas gracias, ¿no? Miren, por ejemplo, acá, cuando prácticamente quedaron 12 soldados, eventualmente Fidel Castro buscó pues reorganizarse con la ayuda de los campesinos, de la población en general, con la finalidad de que ellos, en este caso, se levantaran en armas, ¿no? Y así, poco a poco, pues, fue llevando lo que es la idea de obtener su independencia, de cambiar el gobierno, ofrecer lo que son reformas agrarias, derechos laborales directamente a la población y establecer o el tratar de conseguir un gobierno más democrático, ¿no? Y eventualmente se dieron pues los primeros levantamientos y poco a poco en la población, los empresarios como tal apoyaron esta idea, ¿no? Los empresarios apoyaron esta idea porque en este caso ya no querían seguir pagando tributos a las empresas norteamericanas, sino más bien quedarse con ellos con todos los ingresos, ¿no? Y de cierta manera, pues, apoyaron estos levantamientos populares. ¿Me ayuda, por favor, en la lectura la señorita Rosaura Inés, por favor? Listo, listo. Las guerrillas y el triunfo de la Revolución de Cuba. Los rebeldes estaban apoyados por el pueblo de los empresarios, por tanto comenzaron a hacer la guerrilla desde la sierra y el llano, pero en un primer momento estos avances fueron bloqueados por las tropas de Bautista. Comenzó nuevamente a ofensiva rebelde desde el centro de la isla y consiguieron ir ganando territorio. Las guerrillas saltaban por diferentes zonas de la isla que estaban bien organizadas por los comandantes líderes como Ernesto Che Guevara o Cienfuegos, hasta que consiguieron que Bautista se exiliara al extranjero, dejando el gobierno el 8 de enero de 1959. Fidel Castro entró en La Habana como representante de la revolución y en el 16 es nombrado primer ministro. Ya listo. Excelente, señorita, muchísimas gracias. Muy bien. Entonces, aquí podemos verificar, ¿no? El levantamiento por la población, por los empresarios, fueron ganando territorios y en su momento, pues, obligó a que Batista se exiliara y él directamente ingresó, pues, en 1959 como el máximo representante de la revolución, ¿no? Hablando de estos personajes que prácticamente fueron los que lideraron, sí, directamente esta revolución con la finalidad, sí, de cambiar un gobierno, de establecer un gobierno más participativo y además de ello, de que las desigualdades económicas poco a poco fueran desapareciendo, ¿no? Ahora vamos a hablar de otro de los míticos personajes de la revolución, que es el Che Guevara. ¿Me ayuda, por favor, en la lectura la señorita Tamara Verónica, por favor? Ya, a ver, dice Che Guevara y la Revolución de Cuba. Pero el Che Guevara no era cubano, era un hombre argentino que nació en 1928. Se licenció como médico en 1953 y empezó a trabajar en política con el objetivo de ayudar a los más necesitados, realizando viajes por muchos países. Esto hizo que fuera testigo directo de la gran pobreza que se vivía en América Latina
y en uno de sus viajes conoció a Fidel Castro y decidió unirse a su guerrilla. Excelente, muy bien. Si bien es cierto, pues aquí aparece la figura de Che Guevara, que era directamente una persona que logró apegarse muchísimo a los ideales de independencia, compartía muchas visiones que mencionaba Fidel Castro y obviamente pues participó en estos enfrentamientos, ¿no? Miren, como ustedes saben prácticamente, él tenía una profesión que era médico. Sin embargo, al viajar, al conocer lo que son pobrezas, al conocer directamente lo que son gobiernos dictatoriales, eventualmente logró participar en estas revoluciones, ¿no? Ahí directamente podemos establecer que el Che Guevara sí ayudó bastante con su ideología, con sus estrategias, sí, con la finalidad de que toda la población lograra establecer un gobierno propio, ¿no? Al principio, el Che se unió a la Revolución Cubana en calidad de médico de combate, pero tras el asesinato de los 70 hombres, decidió convertirse en un guerrillero más. De las manos derechas de Castro y juntos consiguieron mejorar las tácticas guerrilleras para poder vencer el ejército dictatorial de Batista. Si bien es cierto, en estos momentos, a inicios del enfrentamiento, Estados Unidos apoyaba directamente lo que es el gobierno de Fulgencio Batista. Sin embargo, al no querer pagar más ingresos, más réditos, obviamente quitaron su apoyo y eso permitió, en este caso, que la revolución se diera de la mejor manera, ¿no? En donde finalmente lograron derrotarlo y establecer un gobierno más participativo. También podemos recalcar, ¿no?, que Fidel Castro, en este caso, mantiene o mantenía el récord de la persona con más intentos de asesinato, ¿no? Que especialmente eran lideradas directamente por los Estados Unidos, ¿no? Aquí también cabe mencionar que en el año de 1967 el Che Guevara fue capturado en Bolivia y obviamente pues terminaron ejecutándolo ese mismo año por parte de las fuerzas norteamericanas, ¿no? Entonces, si bien es cierto, existen algunas versiones en las cuales dicen que Fidel Castro, de que Che Guevara obligaban a los campesinos a pelear, existen fotos, videos que tal vez se interpretan, ¿no?, que los maltrataban con la finalidad de que ellos puedan participar, ¿no? Existen versiones y versiones, pero sin embargo podemos establecer, ¿no?, de que el gobierno como tal, sí, logró darse una transformación y además de ello prácticamente lograron recuperar lo que son empresas, territorios de manos de los Estados Unidos, ¿no? Que hasta el día de hoy, por decirlo así, no mantienen pues una buena relación, pero a pesar de ello, Cuba en este caso ha logrado sobrevivir, ¿no? Por parte del bloqueo que en su momento Estados Unidos tenía muy fuerte hacia la isla, ¿no? Si bien es cierto, al día de hoy algunos historiadores mantienen que todavía sigue el bloqueo, otros mencionan que tal vez se ha debilitado, pero en fin, podemos establecer de que Cuba en este caso logró sobrevivir directamente al régimen dictatorial por parte de Fulgencio Batista, liderada por los Estados Unidos, y además de ello directamente defendieron de su territorio de los españoles en general, ¿no? Por ejemplo, ¿cuántos años estuvo en el gobierno o del presidente Fidel Castro? Sería más de 50. Excelente, muy bien. Ahora, si bien es cierto, pues no podemos decir, no, que al día de hoy cuenta con una economía muy buena, sino más bien que está en una economía, por decirlo así, de mejoramiento, de desarrollo, ¿no? Pero cabe mencionar que fue una de las revoluciones en donde mayor levantamiento popular tuvieron y eventualmente cambiaron las formas de gobierno, ¿no? Del régimen dictatorial a un régimen más democrático y más participativo, ¿sí? Bien, chicos, ¿alguna duda, alguna inquietud hasta ahí, por favor? No, Licen. No, profe. Listo, excelente, muy Solo que bien. México ha sido bastión de los socialistas desde hace tiempos. Excelente, muy bien, ¿no? Si bien es cierto, pues,
las formas de gobierno, los modos de producción, hasta el día de hoy cuentan con muchísimas fallas y pues esperemos que en algún momento encontremos un modelo en que todos directamente podamos mejorar nuestra economía, ¿sí? De mi parte, chicos, un excelente día, se cuidan mucho, Dios me los bendiga siempre, nos vemos el siguiente. Amén. Gracias, Sí. Lice.